Feliz día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad también puede ser diagnosticado en adultos. Estamos acostumbrados a que se llevan a los niños al psicólogo, al neuropsicólogo o quizás al psicopedagogo porque nos llaman del colegio y vemos algún comportamiento extraño. Pero ¿qué pasa si como adultos nunca fuimos diagnosticados y hemos tenido problemas en las relaciones personales, en las relaciones financieras, dejo todo para después, no puedo trabajar la emocionalidad o no puedo salir de algún ciclo en mi vida? Esta mañana me acompaña el neuropsicólogo Jason Ochoa para hablarnos de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la adultez. La vibración de hoy es la vibración del número 8. El color es el magenta. Es una energía espectacular para hablar con el cielo, para que todo lo que el cielo quiere darnos se instale en la tierra y podamos recibirlo desde la gratitud y el amor. Quizás demos por sentado algunas cosas, porque tengo trabajo, porque como, porque me he visto, pero cuando doy las gracias en esa conciencia por la ropa que tengo, por el abrigo, por el poder dormir, comer, tener una medicina, todo se da a nuestro favor. Ese símbolo del infinito te dice, agradece desde el amor todo lo que el universo te ha dado hasta ahora y lo que está por llegar. Hoy te recomiendo hacer una bonita meditación a tu manera o una meditación guiada con Uriel. Una meditación al arcángel Uriel desde el agradecimiento de antemano por lo que está por llegar. Es el regalo más grande que puedes darle tú al universo y a la vida en este día. Vamos a comenzar por dar ese ejemplo, dándole las gracias al amado arcángel Uriel. Gracias, 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 amado arcángel Uriel, porque de ti tengo la provisión divina, la provisión terrenal, ahora y siempre. Gracias, 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 arcángel Uriel, porque de ti tengo la provisión divina, la provisión terrenal y todo lo que está llegando en este preciso instante para cada uno de nosotros. Gracias. Desde esa conciencia vamos a trabajar con el elemento agua, la fluidez, la energía y los regalos de la vida. Si hoy estás de cumpleaños, felicidades y bendiciones en esta nueva vuelta al sol. Enciende una velita naranja o una velita roja, magenta, rosada, amarilla, del color que quieras en agradecimiento al arcángel Uriel y pide tus deseos. Puedes incluso prender una velita para el amor, una para la salud y una para la prosperidad. ¿Qué te están diciendo en estos momentos, cumpleañero del día? Debes tomar acción, debes comenzar a nadar al ritmo de la vida, abrir tus brazos, extender la energía, buscar en todo ese movimiento absoluto el que cada día yo me voy moviendo y no me quedo estancado. Tienes un tiempo en el cual las cosas han sido lentas porque has dejado para después, y el tiempo ya no va a seguir esperando. Dicen que en el momento en el que comiences a accionar y a moverte por ti mismo sin depender de los demás, mira cómo se abre ese flujo de libertad económica, ese flujo de energía y ese flujo de iluminación. Haz una novena al amado arcángel Uriel, si eres el cumpleañero del día, con esas velitas rojas, naranjas, amarillas, y vas pidiendo cada día un buen deseo. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer. Nuestros amigos de Cáncer dicen: mantente en aguas mansas, mantente en tranquilidad. No revuelvas lo que no
vale la pena. Si hay una situación allí que no te gusta mucho, déjala pasar. No vayas, por favor, a meter la mano en el barro y a seguir trayendo problemas. Es mejor que dejes todo calmado y que no te pongas a inventar. Fíjate que más adelante, después de un silencio, las cosas se darán en su tiempo y en su espacio. Así que si eres del signo de Cáncer, mejor guardar silencio y listo. Puedes hacer defumaciones de hierbas, puedes limpiar la casa, limpiarte tú, para que no vayas a pescar en río revuelto, por favor. Escorpio. Si eres del signo de Escorpio, hay muchas lágrimas allí, hay como mucha rabia, mucha frustración, y estas energías con lágrimas no están muy bien. ¿Por qué? Porque te pueden enfermar. Si eres del signo de Escorpio, cuando el líquido del cuerpo se acumula, sobre todo en esta zona, el centro energético número 4, guarda como esa histeria, esa ira, y se convierte en esos procesos respiratorios. Las lágrimas aquí ni siquiera es por dolor, sino, como te dije anteriormente, por la ira acumulada. ¿Y qué te dicen? Es un tiempo de purificación. Debes limpiarte por dentro, debes limpiarte por fuera. Si eres del signo de Escorpio, primero que nada, si tienes que llorar, lloras. Si tienes que ir a un terapeuta, hazlo. ¿Por qué? Porque todo eso está quedando acumulado en la tensión o con alguna enfermedad en tu cuerpo. Comienza por limpiar todo lo que puedas. Puedes utilizar alguna defumación herbal si eres del signo de Escorpio, y también puedes trabajar con algún tipo de sanación angelical. Piscis. Si eres del signo de Piscis, estás en el momento en el cual quieres irte a una burbuja y que nadie te consiga. Me quiero sumergir, me quiero tapar, me estoy muriendo de la vergüenza, ya no aguanto estos momentos de tensión o de tristeza. Eso es una manera o un deseo de escapar que va a estar muy presente si eres del signo de Piscis. Pero ¿qué te están diciendo? Relájate un poco, porque el que está en el proceso de crítica o autocrítica eres tú. El que está juzgando más eres tú mismo. Las otras personas las ven como un mal momento en tu vida y ya. No vas a ser ni violentado, ni vas a ser juzgado, ni vas a ser maltratado por otros, sino que debes trabajarlo en ti mismo si eres del signo de Piscis. Comienza haciendo meditaciones donde te puedas relajar, de meditaciones quizás de Ho'oponopono, de auto perdón, y luego haces una defumación en casa para que cambien las energías. Trátate con un poco de cariño a ti mismo. Signos del elemento fuego: Aries, Leo y Sagitario. Aries, nuestros amigos de Aries deben mantenerse en esa burbuja paralela o en esa burbuja de felicidad, de renacimiento y de abrir las alas. No dejes que la bulla externa o los conflictos de otras personas te afecten. Es tu momento, Aries. Así que las dificultades en este instante no deben ser parte de ti. Sabes que esos momentos de la vida en los cuales nos merecemos ser felices no deben ser corrompidos. Y fíjate que se pueden presentar algunas personas para sabotear, para tratarte de sacar de la línea, pero no es que ellos quieran o no hacerlo, es que tú no debes permitir que otros realmente causen mella en ti. Así que Aries, vive en tu burbuja de cristal, en tu mundo paralelo de disfrute. Leo. Si eres del signo de Leo, debes ir fluyendo y poco a poco vas solucionando. Aquí no cabe la planificación ni cabe la organización. Es como ondas que van pasando y todo se comienza a mover. Todo lo que puedas negociar, todo lo que puedas trascender, todo lo que puedas hacer, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque no hay puntos claros en temas ni de horarios, ni con familia, ni con amistades, ni con el trabajo. Básicamente es una energía muy cambiante en los próximos días, pero tú vas a sentir que mientras tú salgas
allí como beneficiado, no te va a traer ningún conflicto. Leo, no domines todo el campo, sino que poco a poco va surgiendo. Disfruta un poco más y diviértete si es necesario. Y si hay cosas que no se dan, bueno, no pasa nada, se realizarán después. Puedes hacer también algunas defumaciones de hierbas para que esos conflictos o la necesidad de dominar no sea tan intensa y tú puedas ir como avanzando. Sagitario. Si eres del signo de Sagitario, mira qué linda esta carta donde tú sientes como algo distinto en ti. Una paz y una calma que tenías rato que había desaparecido en tu corazón. Y Sagitario ahora está en ese momento de hacer las paces con la vida. Mira qué bonito, una bendición, un nacimiento, una buena noticia, algo que llega a tu vida, a lo mejor la noticia de un bebé, de una pareja, de un premio, de una ganancia y tú dices, wow, me lo merezco. Esa calma y esa paz llega del cielo. Así que hoy es un día perfecto si eres del signo de Sagitario para que prendas una velita a tus ángeles y agradezcas de antemano. El arcángel Uriel te traerá esa bendición. Amén y amén. Me voy a un corte y de regreso seguimos activos con la rueda zodiacal. Allí te dejo nuestras redes, @losastrosbb, @Meredith976, @B+piso_bajo. Están activos nuestros dos canales de YouTube y además nuestra app Venevisión Play. Puedes descargarla desde cualquier país, disfrutar de tu magazine espiritual, estar cerca de nosotros. Hacemos este magazine con todo el cariño del mundo para cada uno de ustedes. Signos del elemento tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, mira, el ambiente se pone como tenso, el ambiente se pone como candente. Tú vas a estar allí metidas en esas posibilidades quizás románticas o esas posibilidades donde se sube un poco de tono la conversación. Si eres del signo de Tauro, trata de que ese tono se suba para bien, para atracción y no que se suba para peleas o para conflictos. ¿Por qué? Porque este vapor y esa intensidad lleva a todos los aspectos. Solamente tú puedes manejarlo y solamente tú puedes decidir hacia dónde darle el sentido o hacia dónde darle la intención. Fíjate, vas a estar pasando, mira los extremos, desde ese vapor, desde esa parte caliente a una bruma refrescante. Hoy puede ser un día interesante para Tauro, en los cuales en algún momento quiero una cosa, luego quiero otra, y es sumamente extraña la sensación que vas a tener. Límpiate un poco y trata de tomártelo relajado. Ya mañana será un mejor día y tú verás con cuál de estas dos energías te quedas enganchado. Limpia con defumaciones tu casa, pon salvia, pon hierbas y todo va a estar mejor. Mañana será un capítulo distinto. Virgo, si eres del signo de Virgo, utiliza lo que queda del mes de julio para ir haciendo cambios con las fases de la luna. Tus energías están emocionales, están temperamentales y están movidas. Entonces, para ti, si eres del signo de Virgo, dejarle a un lado la razón para otros momentos y tomar las emociones es parte de la tarea. Puedes tratarte con algún tipo de terapia chamánica, puedes hacer meditaciones también angelicales, conecta mucho con el agua. La energía de la luna tiene que ver con el agua, pero también me hablan de la hidratación. Si quieres darle la intención al agua sería maravilloso. Recuerda que el agua es una energía y si le pones un símbolo, si le pones una palabra o si le pones a ese vaso o a esa botella de agua de luna o de agua de sol alguna intención y la bebes, te va a ayudar mucho en el campo emocional o en el campo energético si eres del signo de Virgo.
Capricornio. Capricornio, en estos momentos te dicen es tiempo de ahorrar. No es tiempo para estar perdiendo ni la energía, ni el tiempo, ni el dinero. Hay que poner todo allí en el mismo lugar. En esta oportunidad, si te dicen Capricornio, pon todos los huevitos dorados en la misma cestita. Enfócate en cuál es el proyecto, cuál es la cantidad del dinero, qué es lo que tengo que hacer. Esto debería durar por lo menos 9 días. Se recuerdan que al principio se hizo la recomendación de una novena al arcángel Uriel. Sería maravilloso si tú decidieras hacerlo si eres del signo de Capricornio. 9 días de oración poniendo el foco a esa intención. Puedes encender velitas naranjas, velitas rojas, velitas amarillas al arcángel Uriel. Dicen aquí que todo eso lo hagas en privado, que no lo muestres en público y mucho menos que hables de tus deseos, sino simplemente será una relación o una conexión entre los ángeles y tú. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis. Nuestros amigos de Géminis están aplicando la ley del hielo a alguna persona en estos momentos. No quiero hablar, no quiero expresar, no debo ser subjetivo. Aquí dentro de lo posible, si eres del signo de Géminis, tienes que esperar que pase un poco el tiempo para poder entrar en sí mismo. Si eres del signo de Géminis, esto es una molestia bien grande y más que pelear es como me voy por completo porque es que no tengo palabras que me salgan realmente para decir nada positivo. Imagínate la intensidad. Poco a poco esto se irá diluyendo y después de 2 o 3 días es que la conversación se puede hacer un poco más propicia. Como estás tan molesto o te vas a molestar tanto si eres del signo de Géminis, es preferible que te quedes tranquilo. Si hubo algún tipo de discusión en algún lugar en específico, utiliza defumaciones herbales, salvia, menta, eucalipto, lo que tú quieras y remueve esas energías inmediatamente para que todo pase mucho más rápido. Libra. Nuestros amigos de Libra ven la vida en estos momentos como un poco borrosas, con alguna nebulosa. No tienen tan claro cuál es el proyecto o por dónde van a comenzar. Aquí la vida te está diciendo esa situación como un poco, vamos a decir, de indecisión que tienes si eres del signo de Libra, es normal. Deja que poco a poco las condiciones astrológicas y energéticas también te ayuden a ver un poco más allá de tus narices. Mira que vienen cambios allí y tú estás sintiendo ese movimiento. Así que trata de ver realmente qué está pasando en tus tránsitos, en tu carta astral o qué pasa con esa energía. Una buena leída de tarot, una buena carta astral o algo de oráculos o adivinatorio no es que te va a solucionar la vida si eres del signo de Libra, pero te puede dar una guía de por qué y para qué están sucediendo las cosas. Acuario. Si eres del signo de Acuario, qué bonita energía, es un manantial de bendiciones, es una conexión con la energía femenina súper linda, pero también es la asistencia de seres de luz que vienen más allá. Mira qué bonita carta donde está la asistencia de un reflejo de lo que se ve justamente con la espiritualidad, con lo bueno del alma, con el Espíritu Santo, con las bondades de la familia, todo lo que está sucediendo en tu vida y todo lo que está sucediendo en la vida de los demás recibiendo como una bendición, es un reflejo de lo que has trabajado y lo que sembraste si eres del signo de Acuario los últimos 2 años. Por eso los movimientos de transformación no se van a hacer tan duros a partir de este momento. Vete reflejado en los logros, en las metas, en la felicidad, en el amor y en la salud de otras personas, porque será un llamado a que le des partido a tu alma, a ese movimiento energético o ese movimiento familiar que te corresponde. El cielo simplemente está esperando, Acuario, que tú des el permiso para ponerse a trabajar, pero hay muchas cosas de luz que quieren tocarte. Solamente di, estoy abierto a las bendiciones del cielo y comienza a fluir
si eres del signo de Acuario. Que esas bendiciones se multipliquen. Hoy vamos a hablar de ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Me acompaña esta mañana el neuropsicólogo Jason Ochoa para decirnos qué pasa con ese déficit de atención e hiperactividad, pero en este caso en los adultos. Desde hoy 10 de julio queremos tocar este tema porque el 13 de julio es el día de ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero es tan interesante entender todo lo que sucede cuando somos diagnosticados desde pequeños. Pero ¿qué pasa cuando somos adultos y nos cuesta concentrarnos? Tenemos déficit de atención, tenemos hiperactividad. Nunca nadie nos dijo qué pasaba. Esta mañana nos acompaña el neuropsicólogo Jason Ochoa, también profesor universitario, y me encanta que estés acá tocando este tema, porque escuchamos frecuentemente en la vida escolar es que el niño tiene un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad. Pero ¿qué pasa ya cuando vamos en vía de la adultez o cuando ya somos adultos y ni siquiera sabíamos que tenemos ese trastorno y pues nos pasamos un poco de trabajo? Bienvenido, Jason. Gracias, Meredith, por la invitación y por siempre crear estos espacios inclusivos para hablar de estos temas. Fíjate que se ha asociado siempre el déficit de atención con los niños y el 65% o el 70% de los adultos todavía tienen algunos síntomas que están asociados al déficit de atención. Wow. El déficit de atención es un trastorno neuropsiquiátrico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un componente neurobiológico de afectación en el cerebro, pero también de algunas características emocionales y conductuales que acompañan a estos individuos. Está caracterizado sobre todo por una afectación del lóbulo frontal, que es el que nos ayuda a organizar nuestro comportamiento, a priorizar, a inhibir cuando tenemos que hacer una respuesta mucho más importante y tenemos que dejar de lado otra. Y entonces estos niños ya desde la primera infancia empiezan a tener una inmadurez en esas áreas específicas que regulan el comportamiento. Eso conlleva a que ellos empiecen a generar comportamientos de inquietud, en algunos casos, porque hay distintos tipos de déficit de atención, y van a generar también dificultades para regular la atención, es decir, para mantener ese esfuerzo atencional durante un tiempo prolongado. Pero ¿qué pasa con estas personas que, como te estoy comentando, es una afectación cerebral también? Ese cerebro a lo largo de la vida va a manifestar estas características o estas dificultades para poder mediar y procesar estos estímulos, así que los acompaña también en la adultez. Cuando desde pequeño este trastorno ha sido tratado por un neuropsicólogo, por un psicólogo, por una psicopedagoga, se dieron cuenta en el colegio, hay una mejoría a medida que vaya pasando el tiempo. Pero si jamás hubo un tratamiento, ni siquiera me lo diagnosticaron y hay ese, vamos a decir, ese diagnóstico emocional, psicológico, pero también neurológico, que pasa, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo y el estrés nos carcome y resulta que tenemos déficit de atención. La vida se complica para el adulto. Claro. Fíjate que en el adulto, a diferencia del niño que de repente va a estar inquieto todo el tiempo, tener problemas escolares, el adulto va a tener problemas interpersonales. Por ejemplo, va a tener relaciones sociales en las que a veces su comportamiento es impulsivo, va a hacer de repente comentarios fuera de lugar, va a tener de repente también parejas múltiples y va a tener dificultades para establecer algunos vínculos profundos, porque su comportamiento es consistentemente impulsivo. La impulsividad no es nada más en el movimiento o en que de repente hice un comportamiento sin pensar. Esa impulsividad también es en las finanzas. Entonces estas personas tienen dificultades para ahorrar, para gestionar el dinero, para poder alcanzar metas como comprarse una vivienda o comprarse un auto, porque tienen dificultades para gestionar esas conductas que permiten alcanzar una meta. Para gestionar las conductas o para mantener una conducta en el tiempo, ejemplo, yo debo seguir una rutina. Cuando un adulto tiene este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿cómo hace con sus rutinas entonces? Fíjate que las rutinas es un elemento importantísimo en cualquier trastorno del neurodesarrollo y en el déficit de atención
es significativo, porque estas personas tienen dificultades también para mantenerse motivadas. Y la motivación es un elemento central para mantenernos en una rutina. Esa rutina también es planificada y son todas estas áreas las que están comprometidas o afectadas. Entonces, la línea de primera intervención, que es la terapia cognitivo-conductual para estos adultos, establece rutinas que tienen que estar ancladas sí o sí para que estas personas puedan tener adecuados hábitos, porque, por ejemplo, uno de los principales trastornos que son comórbidos, ¿qué quiere decir esto? Que se presentan al mismo tiempo que el déficit de atención, son los trastornos del sueño, como el insomnio. Entonces, si no tengo una buena estructura y un buen hábito, voy a tener dificultades para poder o conciliar el sueño o para poder mantenerlo. Así que la estructuración de esas rutinas, sostenerlas y bueno, entregarse y comprometerse con estos objetivos terapéuticos va a ser fundamental para poder alcanzar estos logros. Cuando una persona observa quizás que tiene un hijo ya grande, no estamos hablando de niños ni estamos hablando de adolescentes. Vamos a poner un hijo adulto, o tengo una pareja, o tengo un compañero en el trabajo, y llego tarde, pierdo la noción en el tiempo, me cuesta cumplir con todas las tareas o las responsabilidades, se me olvida hasta comer, o en el momento que estoy comiendo estoy trabajando. Ya son los primeros síntomas de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o le podemos dar la excusa nada más es que aquí tengo demasiado trabajo y no me concentro. El tema del trabajo puede ser real, que puede afectar nuestra atención, nuestras emociones. El tema es cuando el trabajo está compensado y aún así sigo siendo impulsivo, procrastinando, dejando las cosas para después, desorganizado. Y aparte hay un criterio que a veces las personas dicen, bueno, pero yo funciono bastante bien, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, pero cuando hacemos un análisis de ese funcionamiento de la persona, podría lograr más si está organizada, si gestiona su tiempo. Entonces empiezan a aparecer todos estos hallazgos. A veces las parejas son las que las reconocen, a veces pasa que empiezan el proceso, como lo comentabas tú, terapéutico con los hijos, y los padres descubren que tienen la misma condición, porque es una condición que es altamente genética. Así que a veces me toca decirle a los padres, de algún lugar vino tu hijo. De algún lugar. Cuando hacen ese entrenamiento, también tiene que ser un entrenamiento familiar, porque entonces ya estamos hablando de una familia neurodiversa, que tiene hábitos, que tiene una forma de comportarse particular, y cuando ese entrenamiento no es familiar, no es sustentable, no se puede mantener en el tiempo porque los niños imitan a sus padres. Entonces, si mi padre no se relaja o mi madre no hace ejercicios de respiración, ¿cómo le vamos a pedir al niño que lo realice? Entonces, a veces en estos tratamientos también se benefician los adultos porque incluyen también técnicas de regulación emocional, de manejo del tiempo, pero también del manejo de las emociones, porque esa impulsividad de la que hablábamos es también emocional, es decir, tengo una situación conflictiva y la respuesta es masiva, es reactiva, no está mediada por los intereses, por los valores o por una experiencia individual, sino que es en base a estímulo y respuesta. Cuando hablamos de ese trastorno de déficit de atención, en el caso de los adultos, creemos que todo está envasado. ¿Ok? Lo metemos en un envase y decimos, no, es que se me olvida todo, es que tengo mala memoria. ¿Qué otros síntomas hay allí que pueden estar detrás de este diagnóstico en la adultez? Fíjate que muchas veces creemos que son fallas en la memoria, pero realmente son fallas de la atención, porque si tú no estás prestando una especial atención en las cosas que te pasan, es difícil que las memorices. Entonces, a veces no pasa, no es un problema de memoria, sino no me de di atención. cuenta. No me di cuenta, no presté especial atención. Entonces, esa es una falla, la que es cognitiva, que puede estar asociada también a elementos del aprendizaje, de la velocidad para responder o procesar algunos estímulos, pero también tenemos las fallas conductuales, que son la procrastinación, el poco manejo del tiempo. Son personas que a veces van a también pueden manejar muy rápido, pueden ser impulsivas también en la mayoría de esas conductas que realizan, y entonces vemos también las otras que tienen que ver con las habilidades interpersonales, que son personas que tienen dificultades a veces para relacionarse. Van a empezar a aparecer en el trabajo, van a empezar a aparecer también en algunas actividades académicas, si son de repente adultos jóvenes, y van a tener también compromiso para poder cumplir esa autonomía e independencia que es esperada de la adultez. Cuando buscamos en algunas redes o en alguna información, ¿qué pasó antes, durante y después del COVID con este trastorno? Fíjate que el COVID se han mostrado en muchas investigaciones, en metaanálisis, que
ha generado y que genera en el individuo que lo experimentó una falla cognitiva, que puede ser también de la atención y de lo que se llaman las funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas son las que realiza nuestro lóbulo frontal para organizar la conducta, para flexibilizar, para planificarnos, para poder alcanzar una meta. Entonces, qué curioso que son las habilidades que también el déficit de atención tiene afectadas. Pero a diferencia del COVID, estas deficiencias se presentaron desde las primeras etapas del desarrollo. Entonces, cuando hacemos una evaluación de estos adultos que de repente llegan a la consulta, estoy teniendo problemas de atención o estoy teniendo problemas para organizarme, de memoria, y de repente experimentó COVID, entonces el elemento que lo va a diferenciar es que esto fue algo sustentable o que fue consistente a lo largo de toda la vida y que de repente ahora se exacerbó. En cambio, las personas que presentaron COVID en la primera infancia o en la adolescencia nunca manifestaron esto y fue después del COVID que vieron afectadas esas funciones cognitivas. Un detonante. Es así. Yo he escuchado a muchísimas personas que dicen, es que después del COVID yo quedé con esa memoria, no me concentro. Resulta que quizás había ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad y luego del COVID, al tocar ese lóbulo o al tener ese toque neurológico, entonces sale la cajita de Pandora, ¿verdad? Es así, es una sorpresa. Y aparte hay algunos niños o adolescentes que tienen déficit de atención, pero tienen muy buen funcionamiento intelectual. Entonces, si ciertamente hay una especie de cuidado, son personas que llegan hasta la adultez, nunca son detectadas, pero ante algunas situaciones como este tipo de enfermedades, el cerebro es muy vulnerable y puede exacerbar algunos síntomas o algunos eventos que ya estaban previos y de alguna manera ahora sí empiezan a comprometer la vida del individuo. De todas, cuando nosotros vamos a un especialista o cuando se lleva el niño como adultos, ¿te resuena algo de esto? Es porque ya los síntomas no han sido una vez, sino se han mantenido en el tiempo. Llegan las personas, los adultos, a consultas cuando están en crisis. Casi siempre llegan en crisis. Y de hecho, también pasa que cuando van estas familias que tienen estas características tienden a ser un poquito erráticas e impulsivas. Entonces, el niño empezó a hacer conflicto y lo llevó a la terapia. También pasa en la adultez. O sea, el problema era el niño, no era el adulto. Y entonces en la adultez igual. Claro. Si tengo un problema de infidelidad porque de repente no pude inhibir mi comportamiento y terminé siéndole infiel a mi pareja, eso me va a generar una consecuencia negativa. Si de repente tuve un mal control con las finanzas y eso me generó deudas, entonces tengo esa consecuencia negativa y ahí llego a la consulta. Cuando llegas a la consulta o a la terapia con este montón de dificultades, ya no es nada más el TDAH, sino las consecuencias de esos comportamientos que tenemos que tratar y que muchas veces va ligado a depresión y ansiedad. Que justamente, yo no sé si me leíste la mente o no, pero iba a esa pregunta, pero nos vamos a un corte. ¿Cómo está relacionada la depresión y la ansiedad con el trastorno que estamos tratando hoy, que es justamente la ansiedad, la depresión, la hiperactividad? Se nos olvidan las cosas en la adultez. Hago alguna, vamos a decir, pataleta como adulto, no quiero comer, rompo todos y cada uno de los horarios, pero digo que dentro de mi desorden yo me entiendo. ¿Eso está relacionado? Me contestas al regreso. Seguimos hablando hoy de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad de la mano del neuropsicólogo Jason Ochoa. Estamos conversando hoy con el neuropsicólogo Jason Ochoa de ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuáles son sus siglas? TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Cuando hablamos en el corte anterior de un ejemplo de, bueno, es que tengo ansiedad, es que tengo depresión, es que tengo estrés, rompo el horario, no sé qué hacer, y hasta explicando me vuelvo un 8. Pero al final, muchos adultos dicen, pero yo en mi desorden me entiendo. Eso es parte de lo que lleva el trastorno de déficit de atención. ¿Está unido a la depresión y la ansiedad con este diagnóstico? Fíjate que en este trastorno hay algo que se llama desregulación emocional. La desregulación emocional representa que en el momento en el que yo experimento una emoción, en lugar de ciclar, porque las emociones son transitorias, son pasajeras,
son respuestas neurovegetativas, es decir, cerebrales. Y es esperado que ellas transiten, que ciclen. Claro. En el déficit de atención, esos ciclos son distintos porque las áreas que están encargadas de llevar todos esos elementos para gestionar nuestra emoción están afectadas. Entonces tengo emociones por demasía, es decir, tengo mucho miedo, siento mucha vergüenza, siento mucha tristeza, también siento mucha alegría, entonces esa alegría es euforia, pego gritos, lanzo cosas. ¿Y qué pasa con el miedo? Que cuando el miedo se sostiene o se anticipa, se instala la ansiedad. Claro. Si yo tengo mucho miedo y tengo respuestas desmedidas del miedo, es esperado que si yo no atiendo estos pensamientos, que por lo general son catastróficos, se instalen trastornos de ansiedad. Y por el otro lado, entonces, si yo más bien me hiperactivo o me sobreactivo con la tristeza, o mejor dicho, disminuyo mi funcionamiento de esa tristeza mucho y empiezo a rumiar en el pensamiento, que es algo que estos individuos pueden hacer, claro, se sostiene un trastorno depresivo porque estoy generando pensamientos negativos y estoy rumiando. Entonces vamos a ver en esas comorbilidades trastornos de ansiedad y trastornos de depresión, pero que pueden ser tratados, pueden ser intervenidos y por lo general esos síntomas intervienen en los tratamientos. Qué importante todo esto, y hago una pregunta quizás un poco complicada. ¿Qué tantos adultos realmente van a consulta para ser diagnosticados y para hacer un tratamiento con el déficit de atención e hiperactividad? Muy poco, porque Meredith, hay muchas personas que creen que este diagnóstico no existe. O sea, hay incluso profesionales, psiquiatras, médicos, psicólogos, que todavía no creen en este diagnóstico, cuando por muchos años ya se han mostrado en muchísimas investigaciones cómo sistemáticamente tenemos grupos de personas que tienen estas afecciones y que comprometen su funcionamiento cotidiano. Así que si la comunidad científica no reconoce un diagnóstico que está validado, probado desde hace ya décadas, que quedará para los adultos que no tienen ningún tipo de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la máxima que tenemos algunos adultos, sobre todo acá en Venezuela? Hay que echar para adelante, hay que resolver. Hay que resolver. Y a veces no hay tiempo para detenerme a reconocer por qué no estoy echando para adelante. Claro. Porque a veces la dificultad que tengo no es que no tengo ganas. A veces tengo ganas y quiero cambiar y hay elementos de mi comportamiento que no puedo controlar. Un elemento que me lleva a mí a poder diagnosticar un niño con déficit de atención, por ejemplo, es cuando llora y me dice, es que yo no puedo dejar de hacerlo. En la adultez, estos esquemas, porque son formas de percibirnos a nosotros y de ver al mundo, se anclan. Y sabes que hay en el déficit de atención de adultos baja autoestima, porque creo que no puedo alcanzar las metas, creo que no puedo resolver los problemas y tampoco identifico la causa. Así que no van a terapia. No sé qué pasa y me quedo justamente en esa ancla negativa. Podemos tener anclajes positivos, pero en este caso qué importante, porque un ancla puede ser la frustración. Mucha frustración. Soy talentoso, soy súper inteligente y este trastorno no me permite ver más allá porque anclé la frustración o la culpa o el miedo o la ansiedad y no pude seguir avanzando. Y fíjate que la frustración es una emoción que genera un impacto en el cuerpo. Y si yo te voy comentando que hay desregulación emocional, estas personas cuando se frustran tienden a desertar, a renunciar, a no afrontar esa sensación porque en el cuerpo es incómoda, muy incómoda. Y si no tengo herramientas para poder sobrellevar las cotidianidades del trabajo, en el que de repente algunas cosas pueden ir mal, en el que podemos tener días con errores o con problemas, entonces renuncio, el nivel de frustración no lo aguanto y no me permite alcanzar metas. Entonces las habilidades están centradas en dar tolerancia al malestar, en aumentar la capacidad de respuesta a la frustración, en técnicas de autocontrol y de regulación emocional. Para aquellas personas que están en sintonía en estos momentos, que todo esto les está haciendo como ruido, ¿no? Y como que se sienten allí de alguna manera en un espejo. ¿Qué síntomas o qué deben observar en estos momentos? Por supuesto, después ir a consulta con un especialista. Pero el primer paso para la autoobservación, ¿qué les dirías, Jason? El primero es la procrastinación, es decir, si te estás intentando organizar y hacer algunas metas, algunas conductas y ves que no te estás organizando, que estás dejando las cosas de último y que parece que eso es lo que se escapa de tu control, es un elemento importante.
El segundo es si tiendes a ser muy impulsivo, es decir, si a veces te arrepientes o muchas veces te arrepientes de las cosas que haces, porque puede ser que lo digas muy duro, puede ser que digas un chiste fuera de lugar, puede ser que hagas un comentario que de repente después te arrepentiste. Claro. Esos niveles de impulsividad también son señales de alarma. Y también lo que tiene que ver con esta regulación de las emociones. Si estás sintiendo que tus emociones te invalidan, te arrastran, te generan sensaciones que son muy displacenteras y que aparte no las puedes controlar, son aspectos que tienen que revisarse, sobre todo con una evaluación psicológica que permita llevar ese diagnóstico. Y que además cada una de estos síntomas que has estado nombrando se hayan mantenido también en el tiempo. Así por es, supuesto, que hayan sido porque estables, como sí. tú bien lo decías, hay días de días, ¿no? Hay días mejores que otros, pero luego pero si se mantienen en el tiempo, yo creo que es una alarma importante. Así es. Ahora, hablabas en el corte anterior de algo que me llamó la atención. ¿Cuál sería el nombre correcto para una familia que dice, bueno, tuve que llevar al niño porque me llamaron del colegio? Pero entonces me di cuenta que su hermano también tiene un trastorno porque me lo dijo el especialista. Y resulta que su papá y yo también. ¿Qué pasa con ese núcleo? ¿Cómo se llaman ese tipo de familias y cómo son tratadas? Estas familias son familias neurodiversas y si ciertamente los trastornos del neurodesarrollo tienen un alto componente genético, es muy esperado que papá y mamá tengan un trastorno del neurodesarrollo. De hecho, estadísticamente, las personas que tienen tanto déficit de atención como autismo se emparejan. Y bueno, son personas que terminan aguantando ese ritmo, porque los hiperactivos pueden ir muy rápido, pueden hablar muy rápido, pueden pensar muy rápido, pueden tener estas ideas millonarias de repente de la noche a la mañana y empieza un nuevo hobby y eso es una energía que a veces es arrolladora. Entonces, cuando inician estas familias un tratamiento, casi todos los esquemas de tratamiento trabajan con la familia entera, en el que se le dan herramientas a papá y a mamá para regular sus emociones y su conducta, y a los niños también, y para fortalecer el vínculo, porque cuando no sabemos o no tenemos bien claro el por qué me comporto de la manera en la que me comporto, tiendo a pensar que es malcriadez, capricho, o es que tienes un trastorno de personalidad, como narcisismo, porque a veces... Ahora está de moda también, por eso que dicen que todo el mundo es narcisista. Y me han llegado muchos niños, es que él es narcisista, y el adolescente tiene un trastorno narcisista de la personalidad, y la verdad es que no. Las personas que tienen déficit de atención pueden aparentar ser un poco narcisistas. ¿Por qué? Porque de repente no están atentos a ciertos detalles sociales que son indispensables para algunas personas, pero para estos no tienen... Están en su mundo. Están como en su mundo, o atienden a otros elementos. No atienden a de repente felicitarte en tu cumpleaños, sino que van a estar pendientes son de otras cosas que consideran ellos más relevantes de ti. Están pendientes de lo que para ellos es importante y no lo que es importante para los demás, ¿no? A veces puede pasar, entonces fíjate que cuando hacemos esa terapia empezamos a reconocer dentro de esas relaciones interpersonales, bueno, qué es lo que le pasa al otro, porque no es que no puedan empatizar como de repente va a tener algún trastorno sociopático, psicopático o de alguna otra índole. Pueden empatizar y pueden tener buenos vínculos. El tema es que no le prestan atención a ciertos detalles que para las personas son importantes. Que pueden comenzar a hacer los adultos en estos momentos si están viendo el programa y dicen, las tengo todas, pero ahora mismo tengo una crisis de ansiedad y no puedo ir al especialista. Respirar, tomarse un vaso de agua, prestarle atención a algo. ¿Qué se le dice al adulto para que baje ese pico cuando tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Bueno, lo primero es acudir al profesional una vez que te recuperes o logres estabilizarte. Lo otro es que la relajación y la respiración nos puede llevar a regular nuestro cuerpo, porque cuando estamos ansiosos tenemos una respuesta fisiológica que es incómoda y que a veces leemos como catastrófica o como si nos va a dar un infarto, como que si estamos volviéndonos locos, como que si estamos enfermos. Entonces el primer paso tiene que ser la regulación de ese cuerpo, a través de una respiración, a través también de los sentidos, puede ser lavándome las manos, puede ser oliendo algún aroma que me guste, y también las relaciones interpersonales. Siempre, en todos los esquemas de tratamiento, el vincularse con las personas tiene un efecto reparador. Así que es muy importante pedir ayuda, no solo profesional, también sino de las personas que nos rodean. Que están alrededor. El mundo no está perdido si está ese diagnóstico. Siento que a muchos adultos les puede dar vergüenza
ir a consulta, porque si esto es para los niños, ¿cómo yo voy a ser diagnosticado después de viejo? Sucede. Claro, y fíjate que aparte muchas personas que tienen este diagnóstico tienen perfiles de funcionamiento cognitivo heterogéneo. ¿Qué significa esto? Que tienen muchas fortalezas en un área y otras las tienen muy débil. Entonces vamos a ver personas que son prodigiosas, que son prodigios en la música, en el arte. Yo he tenido varios médicos, por ejemplo, que en el hiperfoco ellos son extraordinarios porque estudian, aprenden, logran cosas, logran títulos. El problema es todo lo cotidiano. Entonces ahí se va generando ese impacto. Y cuando me llaman me dicen, a mí me da una vergüenza horrible estar acá, ir a la consulta, porque yo soy médico, yo soy especialista, y la verdad es que cualquier persona puede experimentar esta condición, y lo que, bueno, a mi criterio debería dar vergüenza es no pedir ayuda. No pedir ayuda. Y ¿sabes qué? Si ustedes tienen este trastorno y además han resaltado muchos aspectos de su vida, imagínense bajo un tratamiento todo lo que pueden lograr si logran allí ese punto, ¿no? O ese foco, si ponen la atención donde realmente hace falta en ustedes, en ese bienestar. Jason, si quieren estar en contacto, si quieren hacerte alguna pregunta, ¿cuáles son tus redes? Mis redes son @JasonOchoa1 y @CentroCIPEC. Allí pueden escribirme y podemos aclarar cualquier duda que necesiten. Gracias, gracias, gracias. Me encantó este tema que muy pocas veces ha sido tratado para nosotros los adultos y resulta que sí podemos sufrir de ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Mil bendiciones, gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.